Ya, listo. Lo que tenemos aquí, como menciona el tema, ya se denomina razones trigonométricas, ya. Pero estas razones trigonométricas nosotros vamos a ver para un triángulo en específico, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en este caso. Nosotros vamos a estar analizando para los triángulos rectángulos. Recuerden que los triángulos se clasifican tanto por sus lados y como por sus ángulos, ¿no? Una clasificación de sus ángulos es rectángulos, ¿no? Otros tipos de triángulos son triángulos agudos, es decir, los que tienen menor a 90 grados, ¿ya? Y otros triángulos son triángulos, ¿no? Los que en este caso son mayor a uno de los ángulos son mayor a 90 grados. Pero exclusivamente aquí, cuando hablamos de triángulos rectángulos, ya nosotros hablamos de un triángulo que uno de sus lados, ya en este caso, es de 90 grados. ¿No me acuerdo? Ya. Repito, cuando hablamos de razones trigonométricas, usted escucha razones trigonométricas, nosotros estamos hablando ya de razones trigonométricas solo cuando trabajamos con triángulos rectángulos. ¿No me acuerdo? Ya. Entonces nosotros, cuando tenemos triángulos rectángulos, usted está hablando, en este caso puede estar hablando de razones trigonométricas. Ahora la pregunta es, ¿qué es un triángulo rectángulo? ¿Ya? Un triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene uno de sus lados 90 grados, ¿ya? O también se denomina perpendicular, ¿no? Entonces repito, el triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene uno de sus lados tiene igual a 90 grados. Recuerde que en cualquier triángulo usted suma los ángulos internos y esa suma da 180, ¿no? Pero en este caso, uno de los triángulos vamos a tener que mide ¿cuánto? ¿Cuánto va a medir? ¿Cuánto va a medir uno de sus triángulos? Perdón, uno de sus ángulos. A ver, déjame borrar. Entonces tenemos aquí, ¿no? Vamos a dibujar, tratar de dibujar un triángulo rectángulo. Ya ahí tenemos un triángulo rectángulo. En este caso, este ángulo de aquí, este ángulo cuando ve este símbolo, ya, ese símbolo puede estar así o puede estar pintadito todo aquí. Internamente puede estar pintado todo. Ya cuando ve ese símbolo, usted dice, ese ángulo es de 90 grados. ¿Sí? Ya, cuando tiene un ángulo de 90 grados, entonces el triángulo toma el nombre de triángulo rectángulo. Ya, este tipo de triángulo, usted le va a decir, se llama triángulo rectángulo. Ya, no me acuerdo. A ver, Gutiérrez, ¿por qué se llama triángulo rectángulo este triángulo que he puesto aquí? ¿No está Gutiérrez? ¿Sí me escucha Gutiérrez, no? Ya, a ver, díganos, ¿por qué este triángulo se llama triángulo rectángulo? Nada. A ver, Falconi, ¿por qué se llama triángulo rectángulo ese? No está Falconi, se fue tampoco. A ver, vamos a ponerle menos 2 puntos a ese niño que no participa. A ver, Tobal, va que Tobal.
¿Por qué se denomina triángulo rectángulo? A ver, chicos, todos hablan en su cámara, ya. Creo que no están en clase, otros están haciendo otra cosa, estamos que pregunten y no contestan. Profesor, se denomina triángulo rectángulo es porque tienes una recta de 90 grados. No es una recta. A ver. A ver, Falconi, vamos. Nada tampoco. Bueno, menos 2 puntos. Tobara, va que Tobara. Profe, ¿sí puede repetir la pregunta? ¿Por qué a un triángulo rectángulo se le denomina así, triángulo rectángulo? ¿Por qué un triángulo se llama triángulo rectángulo? Por las medidas, profe. Medida de... Ya, a ver, repito, ¿no? Los triángulos se clasifican según sus lados, ¿ya? Según sus lados, es decir, por ejemplo, tenemos triángulo equilátero, triángulo isósceles, ¿ya? Esos son triángulos que se clasifican según su lado. Por ejemplo, si tenemos un triángulo que tiene 3 lados iguales, se llama triángulo equilátero, ¿no? Ustedes aprendieron en la escuela. ¿Ya? Los que tienen 2 lados iguales, ¿ya? En este caso se llama ese tipo de triángulo, se llama isósceles. ¿Están de acuerdo? Ya, y así tienen otros nombres más que usted debería saber, ¿no? Que no se me vienen a la mente, pero la clasificación en este caso estamos diciendo que así se clasifican cuando tienen sus lados de esa medida. Pero si tienen los ángulos internos, hablamos de los ángulos internos de un triángulo rectángulo, ya hablamos en este caso de acutángulos, ya obtusángulos, triángulos rectángulos, ya, entonces hablamos de ese tipo. El tipo que nosotros vamos a trabajar en este capítulo, estamos hablando de los famosos triángulos rectángulos. Repito, un triángulo rectángulo se llama así porque uno de los lados, perdón, uno de los ángulos es igual a 90 grados. Repito, un triángulo rectángulo se llama así porque uno de sus ángulos, solo uno, no 2 ni 3, porque uno de sus ángulos mide exactamente 90 grados. Ya, a ese ángulo de 90 grados también se le conoce como ángulo recto o perpendicular, son sinónimos. 90 grados, ángulo recto o perpendicular, perdón, esas 3 palabras son sinónimos. ¿Ya? Entonces, usted tiene que saber que cuando nosotros vamos a trabajar con lo que se llama razones trigonométricas, exclusivamente estamos trabajando con el famoso triángulo rectángulo. ¿Están de acuerdo? Ya, ahora sí de nuevo, a ver, Gutiérrez, ¿por qué se llama triángulo rectángulo? Nada. Profesor, es un triángulo que tiene un ángulo recto de 90 grados. Ya, sencillo, eso es todo, ¿no? Un ángulo que tiene 90 grados. 90 grados. Ya. Vamos a preguntar a ¿cómo que se llama? A Mosquera, Martínez Mosquera, si es correcto lo que dijo el compañero. ¿Es correcto o no? Sí, Sí, porque entonces dice que uno de sus lados mide exactamente 90 grados. ya tiene 0, ¿no? Tiene 0. ¿Por qué tiene 0 el compañero, la compañera Falconi? ¿Por qué tiene 0? Ya, nada. Estamos diciendo que un triángulo se denomina rectángulo porque uno de los ángulos, escuche bien, uno de los ángulos, no lados, uno de los ángulos es igual a 90 grados. La compañera dijo
un lado, no estamos hablando de lado. Estamos hablando de los ángulos, ¿ya? Entonces, cuando usted habla de los ángulos, lógicamente que tiene que saber qué es un ángulo, ¿no? Por ejemplo, en este triángulo nosotros decimos, aquí tiene un ángulo, este ángulo, aquí tiene otro ángulo, ¿ya? Y acá tiene otro ángulo, pero este ángulo como es recto se representa con este símbolo, así como un cuadradito pintadito o solo un cuadradito ahí. Cuando usted vea ese ángulo, le están diciendo que cuántos grados tiene ahí. ¿Cuántos grados aquí hay? ¿Cuántos grados hay? A ver, chicos, alguien que comente. 90 grados. Ahí está, ¿no? 90 grados. Ahí le está diciendo, cuando usted tiene ese de ahí, ese símbolo, le están diciendo que el triángulo tiene ese ángulo 90 grados. Este ángulo no sé, este ángulo que está aquí no sé, el otro tampoco que está acá no sé, pero esta medida mide 90 grados. Entonces nosotros podemos decir, este ángulo no sé, ¿ya? Este ángulo tampoco sé, ¿ya? Pero ¿cuánto mide este ángulo? ¿Cuánto mide ese? 90 grados. Exacto. Cuando vea ese símbolo, le están diciendo, mire, ese ángulo mide 90 grados. Y el triángulo que tiene uno de sus ángulos, en este caso, que mida 90 grados, ¿cómo se llama? Ángulo recto. Ya el ángulo se llama recto, el ángulo. Pero el triángulo que tiene ese ángulo recto, ¿cómo se llama? Triángulo rectángulo. Eso, muy bien. Se llama triángulo rectángulo. ¿Ya? Cuando usted vaya a trabajar con razones trigonométricas, cuando escuche la palabra razones trigonométricas, ¿ya? Escuche esta palabra de aquí, usted en qué triángulo tiene que pensar o cuál es el triángulo que va a trabajar. ¿Qué tipo de triángulo va a trabajar? ¿Cómo se llama el triángulo que va a trabajar en razones trigonométricas? Ahí está el nombre, ¿no? ¿Cómo se llama? El triángulo rectángulo, licenciado. Exactamente. Cuando usted habla en razones trigonométricas, dice, mire, yo voy a trabajar con razones trigonométricas, usted ya en su mente tiene que estar listo que usted va a trabajar con un triángulo rectángulo. No va a trabajar con triángulo equilátero, un triángulo isósceles, un triángulo acutángulo, qué sé yo. No va a trabajar con ningún tipo de esos triángulos, solamente va a trabajar con el triángulo rectángulo. No importa en qué posición esté el triángulo, puede estar hacia arriba, hacia abajo, de lado, qué sé yo. Aquí, por ejemplo, aquí vamos a hacer uno de lado. Ya, aquí tenemos este triángulo. Ya. Aquí le dan este símbolo. Ya. Al dar este símbolo, ¿qué le están diciendo? Al dar este símbolo de aquí, ¿qué le están diciendo? Que mide 90 grados, que es un ángulo recto. Eso, que es un ángulo recto y ese ángulo mide 90 grados. Entonces, si uno de los ángulos, repito, no importa en qué posición esté, si uno de los ángulos es un ángulo recto, es decir, mide 90 grados, nosotros estamos ante un triángulo rectángulo, ante un triángulo rectángulo, ¿ya? Espero que haya quedado claro ese porque esa es la base fundamental para entender lo que es razones trigonométricas, ¿sí? Entonces, ese esperemos que haya quedado totalmente claro eso, que las razones trigonométricas solo se trabaja en triángulos rectángulos. ¿Están de acuerdo? Ya. Entonces, vamos a explicar otra cosa. Que en los triángulos rectángulos, en todos los triángulos rectángulos, ya,
A los lados que forman el ángulo recto se denominan catetos o se llaman catetos. Repito de nuevo, ¿ya? En todo triángulo rectángulo, es decir, solo esto es para triángulos rectángulos, ¿ya? Los lados que forman el ángulo recto, a esos lados se le denomina cateto. Es decir, aquí, por ejemplo, yo tengo aquí un triángulo así. A ver, me salió chueco, vamos a borrarlo. Ya, vamos a suponer que yo tengo un triángulo aquí. Ya, un triángulo rectángulo. Ya. Para todos los triángulos rectángulos le tienen que dar este símbolo. Usted no puede asumir que es de un ángulo recto si no le dan este símbolo. Cuando vea ese símbolo, usted, como hemos venido diciendo, ese ángulo mide 90 grados. ¿Está de acuerdo? Entonces, los lados, escuche bien, los lados que forman ese ángulo recto, o sea, refiriéndonos a este lado y al lado de acá, porque los dos están formando, esos dos lados están formando el ángulo recto, ya esos dos lados están formando el ángulo recto. A estos dos lados se le llama con el nombre de cateto. Cateto. Usted lo escribe completo, no cateto. Que ando con el mouse, nomás que... Ya, así. Entonces este se llama cateto y el de acá también se llama cateto. Ya. ¿Ya me acuerdo? Ya. Entonces, en todo triángulo rectángulo va a tener dos catetos. Y esos dos catetos, ¿cómo usted lo ubica? Son los que componen al ángulo recto. O son los que forman en el ángulo recto. ¿Ya me acuerdo? Ya. Otro ejemplo. Por ejemplo, acá le da este símbolo, mire, este símbolo. Entonces yo digo, aquí yo tengo un triángulo rectángulo porque aquí me está dando este símbolo. ¿Ya? Entonces yo digo, este lado de aquí que forma, en este caso, al ángulo, y este lado de aquí se llaman cateto. Este se llama cateto y el de acá también se llama cateto. ¿Están de acuerdo? Los dos se llaman cateto. Ya. Voy a dibujar otro triángulo para que usted lo haga, ¿ya? Por ejemplo, aquí voy a tener este triángulo. ¿Ya? Y yo digo, aquí están los 90 grados. Aquí le pongo el símbolo de los 90 grados para que sea un ángulo recto. ¿Cuáles son los catetos? ¿Dónde están los catetos? Bueno, usted dirá, los catetos son los que forman al ángulo recto. O sea, este lado de aquí, este lado se va a llamar cateto. ¿Ya? Y este lado de acá también se va a llamar cateto. Este lado. ¿Están de acuerdo? ¿Ya? Se llama cateto. Y el lado más largo en un triángulo rectángulo se llama hipotenusa. O sea, este es hipotenusa, la palabra así como la escucha. Hipotenusa. Ya, se llama hipotenusa. Ya. Entonces, lógicamente usted dice, este lado de aquí se llama hipotenusa, este lado de aquí se llama hipotenusa, ¿ya? Y esto de acá también se llama hipotenusa, ¿ya? Con la H, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta al respecto? A ver, preguntas. Ya.
Entonces, ahora vamos a explicar qué es una razón. Ya, usted ha escuchado la palabra razón cuando hablaba de proporciones, ¿no? Por ejemplo, yo digo, por ejemplo, para pintar una pared, los maestros vienen y compran un tarro de pintura, pero ese tarro de pintura, dicen, no lo echan, ¿no? Directamente, sino que le agregan agua, ¿ya? Dice, le agregan agua en razón de 2 a 1, en razón de 2, qué sé yo, 2 tarros de agua por una de pintura, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O por ejemplo, usted va a preparar una comida, dice, por cada litro, escuche bien, por cada litro, ya, de agua para preparar un jugo, usted va a agregar, qué sé yo, media taza de azúcar. Entonces ahí viene la razón o la proporción. En otras palabras, es como que hiciera una combinación, ¿ya? Es decir, entre azúcar y agua. Entonces cuando hablamos razones, en este caso nosotros nos hacemos referencia a divisiones, ¿ya? En vez de utilizar la palabra división, nosotros utilizamos la palabra razón porque estamos haciendo una combinación de los lados, una mezcla entre lados. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Vamos a explicar. A ver, borramos esta parte. Ya, borramos esta parte. Vamos a hacer 2 triángulos como están aquí. Justamente vamos a utilizar ese triángulo que ya está representado ahí con azul. Ya vamos a dibujar. Sobre eso vamos a dibujar, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos en realidad es 2 triángulos. ¿Cómo es esos 2 triángulos? Una que está con azul y otra que está con rojo. La roja vamos a hacerlo más grande, ¿no? Este de aquí, si no sale chueco, ustedes ya saben por qué. Ya, estamos haciendo mano alzada. Aquí está el triángulo más grande. Ya, y el triángulo más pequeño está allá adentro, ¿no? Está allá adentro. Vamos a hacerlo con azul. Pues el triángulo más pequeño está desde aquí hasta acá, ¿no? Es el triángulo más pequeño. ¿Ya? Lo que tiene que darse cuenta es ya que el ángulo es el mismo, mire. O sea, este ángulo de aquí, si usted dice cuánto vale ese ángulo, vamos a suponer que vale 20 grados. Ese 20 grados es lo mismo para el triángulo pequeño como para el triángulo grande. Es lo mismo. Es decir, aquí vale 20 grados para el triángulo de azul y vale 20 grados también para el triángulo de rojo. Ya, preguntas de eso si alguien no entendió. Hemos graficado 2 triángulos ahí mismo, ¿no? Una de azul y otra de rojo. Ya. Entonces, vamos a suponer que nosotros dice, hacemos la división del lado BC, o sea, del lado BC. Mire que B está aquí, ¿ya? Y C está arriba, ¿no? Pero déjame decir, este de aquí, este lado BC, mire. Este lado. Si usted hace esa división del lado B, o sea, la cantidad cuánto vale, ¿ya? Y divide para AC, para el lado AC. AC está aquí, ¿no? De aquí hasta acá. ¿Ya? Pues aquí divide para AC. ¿Ya? Dice que le va a salir un valor. Pero ese valor va a ser igual a la misma división del triángulo grande. O sea, de AC, mira, aquí está entre comillas, AC, ¿ya? Ya. Entonces AC, ¿no? A ver, déjame ver aquí. Entonces aquí dice este lado, ya, este lado ya va a dividir para AC, pero el A de aquí no tiene, en este caso, no tiene la comilla, ¿ya? Entonces, ese tiene que tener en cuenta. Déjame borrar este pedacito que lo hice con. Ya.
Entonces aquí, este lado es lo mismo que divida para AC. Ya. Entonces le explico. Por ejemplo, dice si este lado, vamos a poner este lado, desde aquí hasta acá, por ejemplo, mide 4. Ya. Estamos hablando del triángulo azul, ¿no? Este mide 3 y este mide 5. Ya, ese es para el azul. En cambio, para el rojo es más grande. Vamos a hacerlo 2 veces más grande. Es decir, que desde aquí, para el rojo, desde aquí hasta acá, va a medir 8. O sea, esa distancia de aquí a acá va a medir 8. ¿Ya? La de aquí hasta acá va a medir 6. ¿Ya? Y de aquí hasta acá va a medir 10. ¿Ya? Entonces aquí lo que dice, mire, si yo hago la división de BC, ya, BC, o sea, de 4, aquí se hace la división de 4, dividido para AC, ya, para AC o para 5, ya, va a ser lo mismo que usted divida, ya, recuerde que aquí dividimos 4, entonces acá dividimos 8, ¿no? 8, ya, dividido para AC prima, ¿no? Entonces aquí, para 10, ya. Si usted hace esta división, el resultado de aquí le va a salir 0.8. 0.8, el resultado de aquí. ¿Ya? Y el resultado de acá también le va a salir 0.8. ¿Ya? Entonces, a esa división que hacemos de las magnitudes, perdón, de las dimensiones de sus lados, ya se le llama razones trigonométricas. Razón trigonométrica. Entonces, para saber con quién está usted trabajando, ya lo que se hace es de dar nombre a los ángulos. De dar nombre a los ángulos. Ya, dar nombre. Entonces, una vez que dé el nombre, da también nombre a la razón que va a realizar. Ya, da también nombre a la razón que usted va a realizar. Entonces, eso vamos a explicar ahorita. Ya. Ya escuche bien, si se corta, escuche bien, si se corta la transmisión porque ya llega a su fin, usted lo que va a hacer es enlazarse de nuevo porque voy a mandar un link nuevo para que usted pueda ingresar de nuevo a Zoom, ¿ya? Entonces eso es lo que voy a hacer porque quiero que entienda bien esa parte para que no tenga inconvenientes, ¿ya? Y de esa manera usted tenga problemas, ¿no? A futuro. Recuerde que estamos diciendo que usted tiene que sembrar las bases aquí bien, ¿ya? Si no siembra la base aquí bien, usted va a tener problemas en todo lo que es bachillerato. Si no ha entendido aquí, recuerde mis palabras, usted va a tener problemas en todo lo que es bachillerato, en todo, porque usted no entiende esta razón trigonométrica. No sabe qué es un cateto, no sabe qué es una hipotenusa, no sabe qué es un coseno, no sabe qué es un seno, una tangente, no sabe usted. ¿Ya? Pero si usted entiende esto, ya a medida que va trabajando con sus tareas, usted ya va afinando incluso su vocabulario porque ya sabe qué es tal cosa, ¿no? Recuerde que aquí tiene que aprenderse los nombres y todo, ¿no? Por ejemplo, hoy día ha aprendido lo que es un triángulo rectángulo, un ángulo recto, ha aprendido lo que es un cateto, ha aprendido lo que es una razón. Entonces, ahora vamos a ver en este caso, ¿no? El nombre de las razones. Ya, eso es lo que vamos a ver. Entonces, voy a tratar de borrar. Déjeme borrar esta parte de aquí. Ya le comparto la pantalla. Espérame un ratito.
Ya. Entonces hemos borrado. Vamos a compartir pantalla. Bien, entonces, trabajando nosotros con un triángulo rectángulo, lo que nosotros debemos saber es que utilizamos, primeramente, nosotros utilizamos nombres del alfabeto griego, ya utilizamos para poner en los ángulos. Es decir, por ejemplo, nosotros aquí tenemos este triángulo. Vamos a dibujar aquí un triángulo rectángulo, ¿no? Aquí vamos a dibujar este triángulo rectángulo. Recuerden que para que sea triángulo rectángulo tienen que darle este símbolo, ¿no? Ese símbolo le está diciendo que ese ángulo es un ángulo recto. ¿Ya? Este símbolo le está diciendo que ese ángulo recto, su medida es 90 grados y tenemos un triángulo rectángulo. ¿Ya? Entonces nosotros para darle nombre utilizamos letras del alfabeto griego. Usted si no averigua el alfabeto griego, ¿ya? Pero la más utilizada, las letras son alfa, este símbolo así, alfa, beta, gamma, phi, teta, y algunas otras más, ya hay epsilon, y así otras letras más, pero estas son las más usadas para cuando usted tenga el triángulo rectángulo. Alfa, beta, gamma, phi, teta, qué sé yo. Por ejemplo, yo digo, si a este le denomino alfa, ya al de acá le pongo beta, pues no. Beta, ya, este se llama beta. A este de aquí ya no le pongo nombre porque eso ya se conoce. En este caso se conoce que es un ángulo recto. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo o no? Sí, licenciado. Ya. Entonces, ahora yo le voy a dar, he puesto los nombres a los ángulos. ¿Ya? Ahora le voy a poner nombre a los lados, es decir, a los lados del triángulo rectángulo. Voy a poner el nombre. Yo voy a decir, a esto le voy a llamar a esto lo voy a llamar B, y a esto lo voy a llamar C. ¿Están de acuerdo? A, B y C. ¿Alguien dice, ¿puedo cambiar? Sí, esto sí puede cambiar. ¿Ya? Pero también tienen que tener en cuenta que este lado también en un triángulo rectángulo se llama ¿qué cosa? En un triángulo esto se llama cateto. Cateto. Esto también se llama cateto. ¿Ya? Y esto de acá, el lado más largo, se llama hipotenusa. ¿Ya? A ver, pregunta hasta ahí. Entonces ya sabemos, ¿no? Que cateto se llama el ángulo que forma los 90 grados. A eso se le llama cateto. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? Tenemos dos catetos y el lado que está inclinado, estoy aquí, el lado más grande, eso se llama hipotenusa. Estos nombres solo se da cuando usted tiene un triángulo rectángulo. Está completa ahí, ¿no? Cuando usted tiene un triángulo rectángulo,